Bienvenidos a este espacio para poder compartir el recuerdo de los antepasados de nuestra familia, a través de los cuales vamos a retroceder en el tiempo para conocerles y describir las circunstancias en las que vivieron. Las tierras llanas del este de la comarca de Alcaraz son en esta ocasión el escenario al que vamos a viajar. Tierras de gentes sencillas que aprovechaban de la mejor manera posible los recursos naturales para el sustento de sus familias. Por vía de abuela paterna, mis bisabuelos son Juan Bautista Lloret y Candelaria Gómez. Bautista, bautizado como Juan Bautista Mateo, nació en Peñas de San Pedro el 21 de septiembre de 1875, siendo bautizado al día siguiente tal y como reflejan los registros de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Peñas era una población que no alcanzaba los 3.300 habitantes. Sus padres eran Vicente Lloret, nacido en Albaida, perteneciente a una familia dedicada a la producción de cera, en dicha población valenciana, y Eladia Tornero, que era de Peñas. Se casaron en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza en febrero de 1874 y residieron en la calle mayor del pueblo, que en esta vista del ayuntamiento es la que se ve a la izquierda y lleva hasta la iglesia. En los libros parroquiales hemos localizado a 5 hermanos de Bautista nacidos entre 1878 y 1890. 4 varones: Andrés, que falleció con 9 años de peritonitis, Vicente Cleto, Vicente Marceliano y Joaquín, y una mujer de nombre Modesta Victorina. La familia vivía del comercio y Bautista aprendió desde joven este oficio. Hemos podido rescatar alguna foto de su juventud, esta probablemente con 18 o 19 años. Está hecha en el estudio de Alejandro Ibáñez de Hellín, fotógrafo y pintor perteneciente a una saga de 5 generaciones de fotógrafos profesionales que llegan hasta la actualidad. En la foto aparece sujetando un puro en su mano izquierda y con un sombrero en la silla como muestra de haber llegado a la edad adulta. Con 23 años, en enero de 1899, se casó en la cercana población de Alcadozo con Candelaria Gómez, donde nacieron sus 4 hijos. La primera, mi abuela, en octubre de ese mismo año. Alcadozo, a finales del siglo XIX, tenía una población de 2.300 habitantes. Allí se dedicaron a la explotación de las tierras que aportó su mujer y además abrió un pequeño comercio en una de las estancias de la casa familiar. La casa contaba con cámaras en la planta alta para almacenar las cosechas de trigo, cebada, avena y garbanzo. Existía una bodega con tinajas de barro enterradas bajo tierra para el vino que se producía de forma manual en el jaraíz de la casa y el aceite que se elaboraba en una almazara del pueblo. La casa además contaba con cuadras para las mulas y tenían cerdos para consumo familiar. Se hacía la matanza del cerdo en diciembre, acontecimiento de primer orden en el calendario. Bautista, además de las tierras, tenía algo de ganado como corderos y algunas cabras, estas para producir leche. Tenía a su cargo trabajadores como muleros, pastores y labradores. En 1912 figura como concejal del Ayuntamiento de Alcadozo, siendo miembro de los jurados que deben actuar en 1913 en la audiencia de Albacete. A finales de 1915 también figura en la lista de capacidades para el juzgado de Chinchilla. La familia Lloret figuraba entre las influyentes del pueblo, y Bautista formó parte del ayuntamiento en diversas ocasiones, incluso después de la Guerra Civil. En la foto de los años 20, nuestro bisabuelo de pie, el segundo por la izquierda, junto a autoridades. En la memoria familiar se recuerda que Bautista gestionaba su comercio con generosidad y fiaba a sus clientes más de la cuenta, lo que al final repercutía en la rentabilidad del mismo. A la derecha, una carta escrita por Bautista desde Alcadozo en los años 20 a sus hijas Victoria y Enriqueta, que seguramente se encontraban en Valencia.
A finales de 1928 ya tenían alquilado en Valencia un piso en el número 26 de la calle Hernán Cortés, para que el hijo mayor, Maximiliano, que hizo el bachiller en esta capital, pudiera estudiar medicina. Así compaginaron la vida entre Valencia y Alcadozo, donde debían seguir atendiendo el comercio y las tierras. Bautista era un gran aficionado a los toros, pasión que transmitió a su hijo pequeño Jesús, que a la postre se convertiría en un reconocido reportero taurino de Valencia. Durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, permaneció junto a Candelaria en Alcadozo, donde acogieron a sus nietos mayores, que eran mi padre y mi tía. Por el hecho de haber formado parte de las fuerzas vivas del pueblo, cuando estalló la guerra, algunos dirigieron hacia Bautista su deseo de revancha, pero dado que era muy apreciado en el pueblo, se salvó de una severa represalia por parte de extremistas republicanos. 8 años después de enviudar, falleció en Valencia a comienzos de 1963 a los 87 años. Volviendo a los orígenes de Bautista, ya hemos mencionado que su padre Vicente había nacido en Albaida, al igual que los hermanos de este, casándose algunos de ellos también en Peñas. Fueron por lo tanto sus padres, Juan e Isabel, abuelos de Bautista, los que emigraron de Albaida a Peñas, probablemente en torno a 1860. Hablaremos más adelante del motivo por el que probablemente dejaron su tierra natal. Albaida está situada en el valle que lleva su nombre. Pertenece a Valencia, pero limita al sur con los municipios alicantinos de Agres y Muro de Alcoy. Sabemos que en Albaida la familia se dedicaba a la fabricación de velas de cera, y una parte de sus descendientes siguieron allí el negocio. Todavía no hemos tenido acceso a archivos parroquiales de dicha población, por lo que no podemos añadir nada más en este apartado. También hemos encontrado en Elche de la Sierra a Francisco Lloret, comerciante de ceras, pieles y miel, quien por un expediente judicial político de 1937 sabemos que nació alrededor de 1891. Por lo tanto, era más joven de Bautista y presumimos que era un primo hermano. Los cereros suministraban tradicionalmente el alumbrado para el culto y para las fiestas religiosas. Sin cirios y antorchas no se podían realizar las celebraciones que alcanzaban el punto álgido el Viernes Santo y en la procesión del Corpus. La religiosidad barroca incrementó su demanda y a nivel doméstico se pasa de la vela de sebo y la lámpara de aceite hacia la bujía de cera. Los récords peninsulares de consumo de cera en el ámbito religioso se encuentran en ciudades ricas y fervientes como Valencia, que es la tercera de España en consumo medio por habitante antes de la desamortización eclesiástica de 1836. Después, esta hace sentir sus efectos en el consumo decayendo. En Albaida, a finales del siglo XVIII, según José Castelló en su Descripción geográfica del Reino de Valencia, lábrase mucha cera que consumen los pueblos vecinos. Y a mediados del siglo XIX, según Madoz, estaban instaladas allí 6 de las 9 cererías existentes en la provincia. Una de ellas era sin duda la de nuestros antepasados Lloret, y en las fechas en las que salieron de Albaida hacia Peñas, seguramente la posibilidad de seguir viviendo toda la familia de esa industria se hacía inviable. La madre de nuestro bisabuelo, Eladia, nació en agosto de 1851 en Peñas, y sus abuelos, a los que no conoció, también. Eran Andrés Tornero y Nemesia Bernabé, aunque Encarnación es el nombre que aparece en el bautizo de Bautista, y podría ser su segundo nombre y con el que se la conocía. Se habían casado en 1846. En la partida de nacimiento de Eladia ya se hace referencia a sus abuelos paternos, Blas Tornero y María Martínez, que no son oriundos de Peñas. Blas había nacido en Madrid y María era natural de Abarán, pueblo murciano de la cuenca del río Segura a 4 kilómetros de Cieza. No hemos encontrado registro parroquial de su matrimonio en Peñas, por lo que no se casaron allí.
Tuvieron varios hijos, y en 1818 ya nació uno de ellos en Peñas, y 3 años después nuestro antepasado Andrés Tornero. Por lo tanto, los Tornero eran una familia venida de fuera de la provincia de Albacete. Blas falleció a los 72 años. Por el contrario, la familia de su abuela, Nemesia, era de Peñas. Situándonos en ella para nuestra investigación genealógica, tenemos a los Bernabé por parte de padre y a los Sánchez por parte de su madre. Remontándonos por el apellido Bernabé a través de los archivos parroquiales, llegamos hasta el bisabuelo de Nemesia, Lorenzo Bernabé, nacido en Peñas en 1748. Su matrimonio con María Sánchez fue el primero celebrado en Peñas en el año 1770 durante el reinado de Carlos III. En la partida de matrimonio se puede leer: velé a Lorenzo Bernabé, soldado del nuevo regimiento de milicias del Reino de Toledo, habiendo para ello obtenido licencia de su coronel. Entre 1770 y 1785 tienen al menos 7 hijos, pero 5 fallecen siendo niños. La mortalidad infantil era muy alta por las enfermedades infecciosas. El rey Carlos III heredó una infantería de milicias provinciales cuya situación a nivel de operatividad, estado de plantillas y disciplina dejaba mucho que desear. Se ordenó, por tanto, una inspección de los 33 regimientos existentes y se constataron deficiencias de vestuarios, armamento, pólvora y estado de los milicianos. Como consecuencia, el 18 de noviembre de 1766 se publica un nuevo reglamento para las milicias provinciales, aumentando su número hasta 42. El regimiento de Toledo, el número 36, era de nueva creación, como también refleja el documento matrimonial de Lorenzo. Curiosamente, el contingente de Peñas no dependía del regimiento de Chinchilla. Los regimientos, por decreto en tiempos de paz, estaban formados por 400 hombres sin contar los oficiales, sargentos, cabos ni tambores. El padre de Lorenzo nació en Peñas en enero de 1729, pero sus padres y abuelo eran naturales de Córdoba, bautizado este en la parroquia de San Nicolás. La madre, Catalina Fajardo, también nació en Peñas en 1727 en pleno reinado de Felipe V, y estando en proceso de construcción la iglesia que conocimos hoy en día. Esta comenzó a construirse en 1716 y no se empezó a utilizar para el culto hasta 1747, cuando se remató la torre y cerró la cúpula. El solar lo ocupaban 4 casas y un corral que fueron demolidos. Para su construcción se ordena que se bajen diversos elementos arquitectónicos de la iglesia del castillo para ser utilizados en la construcción de la nueva. En el siglo XVIII todavía vivían vecinos en lo alto de la roca, que conservaba su iglesia. Arriba a la derecha vemos una imagen de la misma. Pero prácticamente toda la población había descendido al pie del castillo, construyéndose el edificio del ayuntamiento, la nueva iglesia y el pilar, que es la fuente pública que tiene su manantial bajo el castillo. Retrocedemos de nuevo hasta Nemesia, abuela de Bautista, nacida en pleno trienio liberal. Cuando nació, Peñas formaba parte de la recién creada provincia de Chinchilla, que contaba con 8 concejos o cantones: Chinchilla, Albacete, Yecla, Ellín, Socobos, Peñas de San Pedro, Jorquera y Alcaraz. Solo duró 2 años esta división administrativa, y en 1833 se creó la provincia de Albacete tal como la conocemos hoy. Isabel Sánchez, madre de Nemesia, nació también en Peñas, y por su partida de nacimiento sabemos que tanto sus padres como abuelos eran naturales de Peñas, aunque no hemos encontrado en los archivos parroquiales documentos de sus progenitores. Isabel y su marido vivieron en su juventud los 5 años de guerra contra las tropas napoleónicas entre 1808 y 1813. La ciudad de Albacete
a 32 kilómetros de distancia, que en esos años no alcanzaba los 7.000 habitantes, sufrió el saqueo y la destrucción por ser lugar de paso desde Madrid hacia Valencia y Murcia, debiendo soportar el alojamiento tanto de las tropas españolas como francesas. En enero de 1810, Albacete debió alojar a 4.000 soldados de 2 regimientos de caballería franceses. Al año siguiente, la ciudad fue saqueada hasta 5 veces, y en 1812 el rey José Bonaparte pasó por la ciudad camino de Valencia. Peñas estaba fuera del camino real que llevaba a Murcia. En junio de 1811, la Junta de Albacete comunicaba a la de Murcia que desde octubre no se verifica haber tenido estas autoridades 8 días sosegados, pues cuando no estaban los enemigos en Albacete se hallaban en lugares próximos como Peñas. Al principio de la guerra, en enero de 1809, desde Albacete se enviaron raciones de pan hacia Chinchilla, cuya guarnición estaba famélica. La de Peñas también recibió a final de mes carros de cebada, arroz y pan, pero este último producto lo devolvió por no encontrarse tan necesitada. Entre el 27 de enero y el 16 de marzo de ese año, casi una veintena de soldados del Ejército del Centro fueron enterrados en Peñas. El 10 de octubre del año siguiente, un rayo hizo explotar el polvorín, provocando numerosos daños y falleciendo 19 soldados. En 1812, el gobernador del castillo era Carlos Ullmann, militar nacido en Hamburgo y miembro de las tropas extranjeras francesas, quien, tras ser hecho prisionero en Valencia en 1809, se había pasado al ejército español. Años después, durante la guerra carlista, el general Ramón Cabrera, conocido como el Tigre del Maestrazgo, ocupó el castillo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la fortaleza pierde valor estratégico y es progresivamente abandonada. A modo de resumen, podemos decir que Peñas, por motivos diversos, fue un lugar de acogida de gentes que llegaban de diferentes lugares para establecerse y prosperar. Quizás la presencia del castillo y su guarnición ayudó a tener este efecto. Hemos contado la historia de nuestro bisabuelo Bautista, que es un ejemplo de la amalgama de gentes que han pasado por estas tierras al este de la Sierra de Alcaraz. Este es el aspecto en 2014 de la casa de Bautista y Candelaria en Alcadozo. En la calle Mayor de Peñas, donde vivió Bautista de niño con sus padres, los Lloret, descendientes de alguno de sus hermanos, siguen regentando un comercio llamado Casa Lloret.